Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Hoy estamos en una nueva instancia de este ciclo de entrevistas que realizamos del Centro de Estudiantes en el marco de las Medias Juventudes, la Noche de los Lápices y el Juicio de lesa humanidad, la causa de Irish Herrera, con el objetivo de habitar y avivar los procesos de memoria, de reivindicar las luchas de ayer y hoy. Nos vemos atravesados por ejercicios colectivos que son un valor ético que levantamos como jóvenes, como sociedad, como organización de estudiantes y como argentinos y argentinas. Es por eso que hoy, en el marco del reciente lanzado ciclo de entrevistas, nos encontramos con Tato Sabella, estudiante y egresado del Manuel Belgrano en la época de la última dictadura militar en nuestra Argentina. Bueno, hola Tato, bienvenido. Eh, Te agradecemos que puedas estar acá con nosotros. Sí, yo, el agradecido soy yo y bueno, uno a veces en lo que piensa primero es que si es fácil a veces hablar, a mí nunca me es fácil hablar porque uno tiene una carga de emoción muy grande eh, por los compañeros que no están. Entonces, eh, es una cuota de responsabilidad importante que uno tiene al tratar de transmitir la, la experiencia que nosotros vivimos y que, por supuesto, la hicimos y la vivimos con total conciencia, responsabilidad, entrega, pasión. Y bueno, no sé si ahí en lo que más o menos había visto, cómo comienza la militancia, más o menos preguntan ustedes. Bueno, digamos que el colegio siempre fue, nuestro colegio, siempre fue un colegio muy politizado, digamos, ¿no? O de mucho movimiento. Cuando yo ingreso, tiene que ver mucho cuando uno ingresa y cuando egresa. Yo ingreso en el año del Cordobazo y egreso en el 74 a fines, en donde ya a principio se había dado el Navarrazo en Córdoba, que había expulsado al gobierno popular y democrático de Obregón Cano y Atilio López. En el 74, bueno, tenemos la lamentable gestión de la intervención Rigatuso, al cual denunciamos por las listas que él confeccionó el 14 de octubre de 1984. Yo fui presidente en el 74 del Centro de Estudiantes y vice en el 73. El comienzo de la militancia mía es observando a los compañeros un poco más grandes, porque se realizaban muchas asambleas en la entrada del colegio. Este era el primer año que en la institución en sí, en el establecimiento, digamos, se cursó todo el año seguido. En el 68 fue que cursaron medio y medio. Entonces, bueno, los compañeros ahí reclamaban por el tema del uniforme, por el tema del turno noche, por la cuestión del plan nuevo, por el aumento del presupuesto para la educación, por la libre agremiación. Existía un decreto que se llamaba el decreto Jorge de la Torre, que no permitía la libre agremiación de los centros de estudiantes. Entonces, ahí se había creado como una trampita que era el club estudiantil que tenía el colegio, ¿no? Entonces, ahí era que participamos, pero, digamos, también el club estudiantil trataba, por decirlo de alguna forma, de limitar. No era el centro de estudiantes. El centro de estudiantes es un organismo más político gremial, con todas las secretarías, ¿no?, que teníamos, de la distinta que conocen, ¿no? Deporte, acción social, prensa, adjunto, bueno. Este, eh, yo provenía de una familia peronista. Mi padre era
un bancario peronista, y bueno, además de las cuestiones internacionales, como lo era el Mayo francés, la oposición a la guerra de Vietnam, este, nosotros acá en la Argentina vivíamos los últimos años de la resistencia peronista. Dentro de esa conjunción de la resistencia, se desarrolla el cordobazo, que, bueno, muchas veces se ha dicho y se dice, ustedes lo habrán visto muchas veces, los hijos del cordobazo. Y uno era hijo del cordobazo. Era y somos, fuimos una generación hija del cordobazo. Este, como un hito que se marcó el cordobazo, pero que también hubo rebeldía popular en toda la Argentina. O sea, por ejemplo, cuando yo hago las primeras pintadas, que las hago en Santa Rosa de Calamuchita con 14 años, que era que salía de un comando de la Resistencia, las pintadas eran Lucha y vuelve, Argentinazo con Perón. O sea, porque no era solamente una consigna, había habido puebladas en Corrientes, Rosario, Mendoza, Tucumán, en todos lados, digamos. Lo que pasa es que, bueno, la explosión del Cordobazo fue como letal para la dictadura del Onganiato, que decimos nosotros. O sea, Onganía, Levington, Lanús. Este, y ahí, bueno, entramos a militar por el tema, en particular el tema, como digo, la cuestión cultural y gremial del colegio. A su vez, nosotros nos juntábamos con otros colegios en la UPC Capital, en la calle Ayacucho, todos los días sábados a la tarde, en donde coordinábamos acciones para resistir a la dictadura cívico-militar. Este, y bueno, y así fuimos haciendo camino al andar, digamos, con los compañeros más grandes que nos iban diciendo, nos iban más o menos orientando a lo que ellos aspiraban y querían. Este, y como repito, siempre fue un colegio de mucha movilización. Había compañeros que nos marcaban. Bueno, yo ahora, digamos, por decir, compañeros que uno más recuerda, que eran 2 años más que el caso mío, Jorge Navarro, Mario Paredes, que son compañeros periodistas, encargados ahora del Centro de la Memoria de la Ribera, Mario, por ejemplo. Y bueno, estos compañeros eran los que, digamos, por nombrar dos compañeros, eran muchos los compañeros que se movilizaban y que estaban, activaban, militaban. Y bueno, ahí fuimos haciendo la experiencia de lo que nosotros queríamos, como por decir, en el punto como central era que realmente queríamos una verdadera agremiación estudiantil. ¿Con qué el sentido? ¿Cuál era el sentido? Y bueno, el sentido, por ejemplo, del contenido de las materias. Nosotros no queríamos una acumulación de datos, de fechas, de números, en los cuales no se desarrollara un contexto, tanto en lo que era en la parte, en las ciencias sociales fundamentalmente, que eran geografía, historia, instrucción cívica. Lo gracioso de esto, yo siempre lo digo, y que calculo que muchos de los compañeros también lo piensan y lo dicen, la instrucción, nos enseñaban qué es lo que es la instrucción cívica, qué es lo que era el Parlamento, qué es lo que era el Congreso, todo, y estábamos en dictadura militar. Entonces, la división de los tres poderes, ¿viste? O sea, toda una cuestión ficticia, digamos, porque no existía. Estaba la dictadura militar. O sea que no.
era como para tener un poco de cultura, pero entonces cuando viene el gobierno popular de Cámpora y Solano Lima, el ministro de Educación es Jorge Tayana, que a su vez era el médico de Perón. Jorge Tayana va al Ministerio de Educación y plantea ERSA, Estudios de la Realidad Social Argentina. O sea que venía a reemplazar a Instrucción Cívica. Entonces, ve, ahí ya había un marco distinto. O sea, está bien, tenemos que saber que los tres poderes, todo lo que. Eso es re importante. Pero a su vez de saber de los poderes, tenemos que saber cuestiones mucho más globales o que hacen a un contexto. En el caso que se llama el movimiento obrero, los sectores culturales, la universidad, digamos, se le daba un contexto mucho más amplio que la simple definición técnico-jurídica de lo que era la instrucción cívica, ¿no? Y bueno, y en el campo de la geografía o en el campo de la historia también. Nosotros sabíamos que el caballo blanco de San Martín estaba bárbaro, pero o sea, eso no indicaba nada de historia. O sea, el caballo blanco de San Martín tuvo que hacer su cruce de los Andes sin el apoyo de Buenos Aires, ¿no? Del puerto. Entonces ya estaba claro que, bueno, que había dos proyectos políticos en pugna en estas tierras, ¿no? Así que, bueno, nosotros siempre nos inscribimos por el lado del proyecto nacional, popular y de transformación o revolucionario que significa y de producción, digamos. Porque, por ejemplo, Belgrano, el Paraguay mismo, desarrollaron todo un proceso de producción interno que, por supuesto, los sectores del puerto nunca lo dejaron tratar de desarrollar, lo fueron pateando, digamos. Nosotros, caso concreto, o sea, nosotros nunca estuvimos a Rosa. Nosotros llegamos hasta Juan Manuel de Rosa y se terminó la historia, no hubo más historia, ¿me entendés? Entonces, bueno, es todo una indicación, como dice la canción de Lito Nevia, bueno, hay otra historia, ¿no? O sea, hay otra historia, no es la historia que nos contaron, hay otra historia. Este, Así que bueno, así fuimos con varios compañeros, yo siempre desde el lado del peronismo, eso fue la pintada, primero fue en JP, que era un grupo de la JP, que era el JAEM, Juventud Argentina para la Emancipación Nacional, después yo participé del peronismo de base, y después cuando ya asumió Cámpora, este sector el sector nuestro del peronismo de base apoyó la fórmula de Cámpora y apoyó la fórmula de Perón. Otro sector del peronismo de base no apoyó ni a Cámpora ni a Perón. Pero sinceramente creo que fueron minoritarios. Nosotros, como teníamos una concepción peronista más movimentista, apoyamos a Cámpora y apoyamos a Perón. Y bueno, después ya hubo un sector del peronismo de base como que pareciera que no quería seguir desarrollando la política o había una diferencia política ahí. Y bueno, nos integramos con varios compañeros de barrios, de gremios y de universidad a lo que eran las agrupaciones de montoneros, o sea, a la UES, a la JP y a la JUP. Y bueno, ahí empezamos a trabajar. Mientras tanto, bueno, nosotros todo el 73, digamos,
dimos toda una tarea de reconstrucción. Justamente el otro día estábamos hablando con compañeros egresados, porque cuando asume Tayana, se desarrollaban tareas de reconstrucción nacional para la liberación nacional. Y, por ejemplo, en el colegio limpiamos después de las elecciones todo lo que se pintaba en ese momento. Ahora está un poco todo más ordenado, pero antes éramos más bullangueros, digamos, y bueno, pero bueno, ahora se hacen un poco mejor las cosas. Entonces nos tocó, limpiamos el frente, los costados de ahí del barrio, de la calle Rioja, porque teníamos pintadas, algunas en aerosol y otras pintadas con brocha. Así que bueno, eso me acuerdo y a su vez esas tareas también se trasladaron a los barrios, ¿no? O sea, también hicimos, como esto ya era como UES, y a veces invitábamos a compañeros del centro, a veces a Villa Urquiza, bueno, ahí abajo a Alberdi, para hacer algunas tareas, o a los centros vecinales en donde teníamos alguna participación. Eso, digamos, eh, eso se llevó, por decirlo más o menos, bastante bien hasta fines del 73. ¿Qué pasa? Ya en el 20 se ocurre la masacre de Ezeiza, cuando regresa Perón. Este, y bueno, se da toda esa pelea entre los sectores, por ponerle un nombre, entre los sectores más avanzados del peronismo y más retardatarios del peronismo, fundamentalmente, pero también no solo del peronismo, sino que había toda una lucha, bueno, tanto de organizaciones barriales como de organizaciones político-militares. O sea, nosotros éramos una agrupación, por decir, de superficie, y que nosotros no desarrollamos nunca acciones contra el ejército, salvo después, cuando ya creo que era dictadura, se efectúa el tema de Formosa. Pero bueno, esto a lo mejor no es tan fácil explicarlo. Creo que, bueno, hoy con el diario del lunes, como se dice, se puede decir, bueno, nos equivocamos. O sea, me parece que tendríamos que haber parado la pelota, dedicarnos a lo político, lo que tampoco es tan fácil de decirlo porque se producían muertes, atentados, a partir de las 3A. Se mató a Ortega Peña, Cuqui Curuchet, Diego Atilio López. Entonces, lo que por lo menos tenía que haber era que se defendiera a los compañeros que eran referentes, porque si no los mataban como pajaritos, digamos, ¿no? Estaban muy expuestos y por eso Montoneros pasa a la clandestinidad y tenía 7 diputados del JP, de Juventud Peronista, y los compañeros renuncian al Parlamento, digamos, ¿no? Así que, bueno, y ahí se produce también el enfrentamiento con Perón. Eh, que, bueno, esto es a título muy personal. Me parece que no comprendimos bien de que cuando nosotros íbamos a los barrios, nosotros pusimos todo, ¿no? O sea, porque pusimos todo, los compañeros, la sangre, todo. Y no comprendimos bien de que cuando nosotros íbamos a los barrios, la gente de los barrios nos quería, sí, sin duda. Pero nosotros entrábamos en los barrios o en las universidades o o en los lugares de trabajo porque éramos peronistas y nuestro líder era Perón. Así que bueno, ahí se entró en una disputa que
que no le sirvió al campo popular, digamos, ¿no? O sea que benefició al enemigo, al imperialismo yanqui. Por eso, cuando Perón convoca en su último discurso, que es el 12 de junio del 74, él dice muy claramente, además de la música y toda esa historia, de que acá el acuerdo social, el pacto social, lo están, los grupos económicos lo están esmerilando, lo están tirando abajo. Eso lo dice muy claramente Perón. Entonces, porque ya empezaban con el desabastecimiento, el aumento de precios. ¿Qué significa el pacto social? El pacto social significó que se dio un 100% de aumento de salarios y se congelaron los precios. Entonces ahí pasó, no me acuerdo de la cifra, pero te diría, qué sé yo, del 30 y pico que significa el Producto Bruto, el ingreso del trabajador o de los trabajadores a un casi un 50, ¿me entendés? Y trata de equilibrar la balanza, y que es lo que siempre ha planteado el peronismo, que es la mitad y la mitad, el 50-50, que se dice, ¿no? Y bueno, esa era la idea, el proyecto, y por supuesto con muchas más cosas, además de la cuestión económica salarial. O sea, el peronismo tiene todo un proyecto que es el proyecto de comunidad organizada, y que Perón, cuando vuelve a la Argentina, plantea el proyecto el modelo nacional para la construcción. El modelo nacional, y no me acuerdo bien toda la definición que había. Pero ahí plantea el proyecto económico, político y cultural, digamos, ¿no? Para sintetizarlo. Bueno, no sé cómo, eh, qué te parece. Eh, No, perfecto. Imagino que, bueno, en el contexto, con tantos debates, con tanta incertidumbre, ser presidente de un centro de estudiantes es una responsabilidad bastante grande. No sé si querés explorar un poco de tu rol de presidente en el centro de estudiantes en la época. claro, sí, o sea, ahí sí, justamente aparte lo había tratado de ver bien o repasar. Nosotros cuando viene el 73, vamos con el presidente de ese momento, el 73, que era Carlos Sáenz, y yo y hoy creo que va Pablito Smukler, a la casa de la profesora Barto, que era una profesora que teníamos en matemática. La profesora Barto la proponemos nosotros para que fuera la presidenta, la directora del colegio. Y bueno, ella asume la responsabilidad y fue la directora de nuestro colegio. Y sacamos a las tres personas que estaban, que venían de la época de la dictadura. Que entre eso estaba Barraco, que era una persona importante, digamos. Él era el que había planificado el plan nuevo. Nosotros no cuestionábamos el plan nuevo por los métodos de estudio, al contrario, nos parecían avanzadas, planteaban lo que nosotros queríamos que se planteara, que era un poco, por decirlo, la participación del estudiante en el aula, o sea, que el estudiante no recibiera, viste, una cosa, una clase magistral de un profesor, sino que hubiera una interacción, un activo y, o sea, que no fuera pasivo el estudiante, o sea, que hubiera una interrelación. En eso estábamos de acuerdo. Lo que veíamos como nosotros, lo que veníamos del plan viejo, que eso podía llegar a cortar, como me parece que ha sido, de que muchos sectores trabajadores no pudieron ingresar al colegio. Ya se le cortaba mucho porque con la doble escolaridad, viste, muchos sectores populares de laburantes no podían mandar a su hijo a la escuela, pagarle, digamos, pagar como fácilmente todo, porque tenés que pagar el estudio, tenés que pagar la comida, bueno.
veíamos eso, ¿no? Y a su vez, nosotros, por ejemplo, teníamos la posibilidad, como plan viejo, cuando ya llegábamos a tener 16 años, teníamos el turno noche, entonces nosotros ahí ya podíamos ir a trabajar, ¿me entendés? Y podíamos solventarnos, por lo menos, a lo mejor nuestros gastos. Había algunos compañeros que era más que solventarse los gastos, solventaban a la familia, ¿viste? Así que bueno, esa es la diferencia que había. No, no había diferencia en cuanto a los contenidos de los planes de estudio y la forma de ejercer la educación, sino que era la diferencia en cuanto al acceso al colegio de los sectores populares, ¿no? Eso fue en el 73. Y bueno, nosotros tuvo la profesora Bartot, digamos, estuvo todo bien. Los días sábados realizamos a la mañana las reuniones de delegado en lo que era la cantina del colegio, y a la tarde generalmente íbamos o si no íbamos a los barrios, íbamos a esta coordinadora, como te digo, que había de estudiantes secundarios. Algunos compañeros decían FES, Federación de Estudiantes Secundarios. Nosotros nos gustaba más el tema de coordinar, no de poner un sello de federación. Y digamos que en todo ese trayecto del 73 estuvo bueno. Hay por ahí, ustedes dicen, y bueno, ¿y cuáles eran las cuestiones lindas que teníamos? Aparte de que éramos bastante, y me acuerdo que había compañeros que participaban de teatro, había compañeros que participábamos más de los deportes, y por ejemplo teníamos la semana de las Olimpiadas de septiembre. eh, y venían colegios de de la ciudad, venían la mayoría de los colegios a nuestro colegio. Entonces, esas cosas eran muy lindas, inolvidables, la pasábamos bomba, como se dice ahora. Este, y bueno, eso fue en el 73. Y bueno, cuando a su vez el avance que se iba dando a nivel nacional también se dio a nivel provincial, caemos al 74. Y bueno, ahí como que se cae el telón oscuro, digamos, porque nos nombran a Rigatuso como interventor. Y yo tengo la lamentable casualidad de que lo conocía al hijo de Rigatuso, a Enrique de Rigatuso, porque estudió con mi hermano en el Santo Tomás y estudió con mi hermano en la Facultad de Medicina. Así que él me llamaba, porque ya en ese momento ya iba al turno noche. Me decía, che, Isabela, pero si somos amigos, si yo defiendo a los militantes, o sea, toda una mentira muy atroz, muy... Yo, bueno, nunca me llamaba a mí solo, pero cuando teníamos que resolver cosas importantes, nosotros llamábamos asamblea, ¿viste? Porque para que fuera y expusiera a ver qué es lo que él quería poner, íbamos y hacíamos una asamblea, ¿viste? No, a mí no me, a mí o al centro de estudiantes, porque no sé si no me tenía que proponer nada, ¿me entendés? A lo que tenía que proponer era el conjunto de los estudiantes, ¿no? Y bueno, así fue que así fue que se comenzaron a confeccionar las listas. Nosotros empezamos a tener noticias, a veces por algunos alumnos, a veces por los que los padres más o menos nos decían. Mirá que te dicen esto, por ejemplo, no sé, yo digo el caso personal de mi padre. Dice, vos andás ahí con una profesora de historia, dice que no sé, que te está hablando mucho, tenés cuidado. O sea, los llamaban a nuestros padres y le decían, miren, acá tiene que su hijo es juez, montonero, van a montón,
su hijo es JG, PRT, su hijo es FJC, Partido Comunista, su hijo es, así los llamaban a los padres y los amedrentaban a los padres para que nosotros no participáramos de la actividad del centro estudiante, no estábamos haciendo nada raro, en serio, no pasaba adentro, éramos demasiado tranquilos, o sea, nosotros, por ejemplo, ahí una vez preguntaron de las veces que uno habla si había bullying, y después puede haber habido bullying, pero sinceramente en nuestro colegio, eh, a pesar de que sinceramente no se daba eso, ¿viste? O sea, éramos compañeros, así fuéramos compañeros que pensáramos distinto, ¿me entendés? No se agarraba como de punto a uno y lo masacraban, ¿viste? En la medida, no, generalmente no, la verdad que no ocurría eso, ¿viste? No pasaba. Este, y bueno, o sea, sí había diferencias, por supuesto, porque había algunos compañeros, bueno, que no compartían lo que nosotros decíamos, pero nosotros éramos elegidos por el 100% de los estudiantes. Unos elegían a nuestra lista, otros elegían a otra lista, pero ahí participaban todos. Y bueno. Y una cuestión muy linda eran la estudiantina, las olimpiadas, a veces también cuando ya organizábamos para el viaje de estudio, bueno, supimos organizar en el colegio, como fuera del colegio, y organizábamos baile, viste, qué sé yo, para tratar de juntar algo de plata, digamos, para poder hacer el viaje de estudio. Y bueno, en el 74 era eso, o sea, ya empezó, digamos, un poco fea la cosa, porque permanentemente se trataba de intimidar a la participación de los compañeros. Nosotros seguíamos participando en la cantina del colegio, los días sábados nos reuníamos, pero los, eh, los preceptores, que eran los celadores para nosotros, y algunos profesores eran encargados, los que mandaba Rigatuso a que confeccionaran las listas. Entonces, bueno, con esa gente ya había problemas, ¿no? Así que después cuando un hecho que nosotros nos pusimos de acuerdo, tengo una foto inclusive, cuando nosotros nos pusimos de acuerdo, cuando nos iba a entregar el título Rigatuso, dijimos que no lo íbamos a recibir de él. Yo tengo la foto en donde no lo recibo de él. No lo saludo, porque, o sea, ¿por qué? No porque no fuera autoridad, era una autoridad interventora, antidemocrática y represora, ¿viste? Entonces nosotros no íbamos a recibir de él nada, pues no lo reconocíamos como tal. Bueno, eso. Bueno, bastante fuerte, muy interesante la verdad. Que bueno, que la militancia termina siendo un estilo de vida, algo que te consume. Y bueno, y es algo que nosotros los militantes elegimos, pero bueno, se termina encontrando en todas las facetas de tu vida. Y bueno, y siguiendo con esto, digamos, más yendo al lado personal, recreativo, no dejando de lado la militancia, porque sabemos que, bueno, que es parte de nuestra vida, pero más yendo a tu vida adolescente, a tu juventud, digamos, el estereotipo, diría yo. La pregunta es, ¿cómo influía y se combinaba tu vida adolescente, tus intereses y tus otras actividades con el lugar en tu militancia? ¿Qué relaciones construiste y cómo crees que lo hiciste a partir de la misma militancia? Bueno, la verdad que a mí me gustaba mucho el tema del deporte, ¿no? O sea, por ejemplo, estaba en el tema de natación, jugaba al fútbol, pero bueno, ahí nomás jugué al rugby y hacíamos eso y a su vez con los compañeros y los amigos
o nos juntábamos a veces en las casas de ellos, a veces también en el colegio organizamos un par de peñas, y la verdad que la pasamos bastante bien, a pesar de que, bueno, ya como te digo, en el 74 se fue poniendo medio pesado el tema, digamos. Este, mm, pero, bueno, como a todos, como las chicas gustaban de los chicos, nosotros gustábamos de las chicas. Pero yo era bastante tímido y la verdad que nunca tuve una novia en el colegio. Cosa que hoy me parece que es mucho más natural y había muchos compañeros que eran novios. Y acá quiero rescatar a dos que siempre los veíamos juntos, que no eran de nuestra agrupación, que era Graciela Vitale y Daniel Bachetti. Y ellos, desde como de muy chicos, fueron novios, ¿viste? Y están desaparecidos, creo que en Mendoza. Eran de la misma agrupación que Silvina Parodi. Silvina empezó militando con nosotros, o sea, la hija de Sonia Torres, en el peronismo de base, pero bueno, ella después pasa a la JG. Este, lo que no quiere decir que esto de que no lo hubieran hecho desaparecer, si hubiera estado con nosotros, con los otros, o sea, había gente que adhería, por decir, a la resistencia armada y la desaparecieron, y otra gente que no adhería y la desaparecieron, o sea, era una cuestión, la represión venía para todos, digamos, para el que resistía, que venía, y no solo para el que resistía, porque la teoría, sobre todo esta de Menéndez, él decía ya en el 75-76, decía, bueno, tenemos que exterminar a la subversión y a los amigos de los amigos lo vamos a hacer desaparecer. O sea, era una cosa totalmente terrorífica lo que... Por eso, y esto lo traigo a cuento porque a nosotros, a Córdoba nos castigan bastante de todos lados. El otro día escuchando a un compañero que era de la organización, el compañero decía de que la cantidad de desaparecidos y muertos, caídos en Córdoba y en Tucumán son muy grandes. O sea, nosotros tenemos más de 2.500 militantes que han caído. A lo que vos haces una prolongación a hoy, son 10.000 menos militantes que tenemos en Córdoba, ¿me entendés? No es poco, ¿viste? O sea, es mucha gente que nos podría estar ayudando, clarificando de qué es lo que tenemos que hacer o aportando directamente, ¿viste? Bueno, por supuesto, este proceso que se hizo no era para o sea, exterminar personas, era para la aplicación de un proyecto político-económico que, bueno, nos trajo que de 8.000 pesos que se debía, 8.000 millones de dólares que se debía con el gobierno constitucional, se pasó a 52.000 millones de dólares. O sea, era todo un proyecto de dependencia, de coloniaje, y bueno, para eso fue y como decía, ahora no me acuerdo quién, pero claramente lo decía, siempre detrás de los golpes militares no eran militares, estaban los civiles, estaban los grupos económicos, estaba el imperialismo, o sea, y bueno, yo soy muy, 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 muy de la política, pero independientemente de eso, no, nosotros con toda la dureza y la responsabilidad que teníamos con tan pocos años, la pasábamos bien, digamos, ¿no? O sea, sabiendo de que estaba la cosa difícil, eh, nos juntábamos con los compañeros, había dos o tres casas que por ahí nos juntábamos a tocar la guitarra, a tomar un mate o una cerveza y escuchar música. Y había algunos que cantaban, así que en esto cantaba, por ejemplo, el Negro Walter, que hizo la canción de Mariano, en honor a Mariano Pujada, que fue fusilado en Trelew. Este,
Y bueno, Walter era un tipo muy alegre, eh, muy dicharachero, como se diría más o menos ahora. Y el Walter ponía mucha alegría en las reuniones. Y a su vez, bueno, las compañeras, nosotros éramos como, a lo mejor un poco serios, pero no, respetábamos mucho a las compañeras, ¿no? Bien, sí, supongo que bueno, que esos momentos, además de bueno, de toda la militancia, que es un momento bastante fuerte, bastante intenso, también son los momentos que recordamos y que nos quedan en el corazón, ¿verdad? Bueno, la tercera pregunta va más de la mano con esto y es sobre sobre el momento en el que vos eras estudiante del colegio, digamos, de primero hasta el último año. Bueno, ¿cuáles eran tus lugares favoritos para transitar dentro del colegio, en el barrio, las actividades extracurriculares que hacías y qué momentos de la estadía en la escuela valoras mucho o eran tus favoritos? No te escuché lo último que me dijiste, bueno, si no, o sea, pero te lo cuento. Bueno, a nosotros nos gustaba, vuelvo al tema, a mí me gustaba la natación, me gustaba el fútbol, ahí lo podía hacer. Además de las clases que teníamos, ¿no? O sea, después teníamos la cantina, ahí también nos juntábamos mucho, que estaba atrás de la biblioteca. Hay una cuestión, leíamos mucho, sinceramente, leíamos mucho. Y nos gustaba leer, era una satisfacción leer. Leíamos a Hernández Arregui, Jaureche, a Paulo Freire, y ahí tomábamos mucho. Y las revistas que estaban en la biblioteca, que en ese momento era Primera Plana, Jerónimo, acá en Córdoba, la Hortensia también, esta que era ya para reírse un poco. Este, y bueno, esos lugares transitábamos dentro del colegio. Al frente del colegio había un bar que se llamaba en ese momento Yálaco, no sé cómo se llama ahora, y ahí también nos juntábamos bien. Y también, bueno, supimos más de una vez organizar equipos de fútbol que tanto en lo que era en el colegio como a veces salíamos a jugar. Me acuerdo que salimos, por ejemplo, a jugar a la cancha de Belgrano contra una división de Belgrano. eh, Ponerle que era la quinta o la sexta de Belgrano. Y después salimos a jugar un campeonato en el Instituto Peña. Este, y bueno, esas eran cosas lindas que hacíamos, digamos, bueno, en este caso los hombres. Teníamos las mujeres y los hombres también. Los que les gustaba el básquet, había muy buenos jugadores de básquet. Y, y de vóley también. Y de ping-pong también. Perdón. De ping-pong, lo vuelvo a decir, por ejemplo, Daniel Bachetti era campeón de juvenil o cadetes de ping-pong de la provincia. Bueno, Silvina también era muy buena nadadora, estaba entre las top, digamos, de acá de Córdoba. Y, o sea, mucho por ese lado, ¿no? Además de la cuestión educativa, y sí, yo tengo como que remarcar que la verdad que en general los compañeros que militábamos, líneas generales, no había excepciones, la mayoría éramos buenos estudiantes, ¿viste? O sea, algunos eran sobresalientes. Mabel era sobresaliente, Mabel liberal era sobresaliente, creo que fue bandera. Este, y, y bueno, y teníamos compañeros exiliados que están ahora que también estaban en o sea, que eran los mejores, o estaban entre los mejores. Bueno, ya para ir cerrando esta entrevista,
Te queríamos preguntar si hay alguna anécdota, alguna historia de tu época de estudiante, de joven, que quieras, que te acuerdes y quieras compartir con nosotros. Ujú. Sí, este, a ver, vamos a empezar por la mala y vamos a tratar de la buena, ¿eh? Una de cal y una de arena. La que en una época Rigatuso no quería recibir. Entonces, ya había ido el rector de la universidad, de acuerdo, ¿no? Y entonces nosotros, me acuerdo que Pablo era, Pablito Smugler, el negro, eran negro Walter, eran compañeros muy activos, muy militantes, eran muy referentes en el colegio. Este, no lo dejamos salir a Rigatuso, o sea, le tapamos, tapamos la salida. Y quiso salir por ahí, me acuerdo, Menso era el, sí, 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 no, si no mal me equivoco, no, capaz estoy, Menso era el rector y tampoco no dice, pero ¿qué quieren ustedes? Dice si ustedes son clandestinos. No, nosotros somos el centro de estudiantes. Le ha dicho. Y Rigatuso, bueno, no sé cómo hizo la pirueta y con sus celadores, después creo que salió, ¿viste? Porque queríamos hablar, no, él no se prestaba, nos estaba tirando un montón de notificaciones y cosas que muy, muy represivas que nosotros decíamos, no, hasta acá llegamos, no vamos a tolerar de demasiadas cosas. Y bueno, le queríamos decir eso y no la tenemos. Y bueno, qué sé yo, lo lindo un poco ya, te lo dije, nos gustaba mucho el tema de a mí personalmente, la Olimpiada la pasamos muy bien. Después una cuestión ya política que fue muy bueno, que nosotros pudimos poner un rector. Eso, eso fue una cosa muy buena, ¿viste? Nunca creo que había pasado. Este, y bueno, y ese relacionarse con los otros colegios era muy lindo, digamos, también, ¿no? O sea, también nos relacionábamos con los chicos y las chicas de los otros colegios, ¿no? Está bueno, digamos. Y nosotros, bueno, a veces esto siempre quedaba ahí volando, los compañeros de otros colegios, muchos, medio que nos tiraban a nosotros porque, bueno, éramos como privilegiados, ¿viste? Entonces decíamos, pero ustedes tienen esto, tienen lo otro, y la verdad que tenían razón, ¿viste? Y, pero a su vez, dentro de eso, que esa razón que ellos tenían, nosotros lo que aportábamos era solidaridad y militancia con ellos, ¿viste? Porque me acuerdo de haber ido siempre, o al Jan Funes, o al Jerónimo Luis de Cabrera, o al Casa Food, para tratar de ver de en qué lo podíamos apoyar, ¿viste? Así que nosotros teníamos una solidaridad implícita, ¿no? En el tema. ¿Mm? Bueno, está muy bueno, la verdad, apreciamos nosotros un montón esto de, bueno, hacer un enfoque intergeneracional acerca de la solidaridad, de la memoria, de los valores de democracia, los valores de participación juvenil. La verdad es muy valioso para nosotros, así que te agradecemos un montón por haberte copado, por haber participado en esta instancia. Bueno, para nosotros es un gran honor estar en estos encuentros con vos, con tus compañeros. Así que, y bueno, y es muy importante, digamos, tanto para nosotros como estudiantes, como centro de estudiantes y como institución del Manuel Belgrano, que bueno, que tiene una historia bastante movida, la verdad es un valor moral enorme estar con ustedes. Así que bueno, de nuevo les agradecemos en nombre de todo el centro de estudiantes. Perdóname que agregue una cosa que es muy importante para mí. Eh, Sí, sí.
Primero, realmente agradecer porque está muy bueno el canal de participación y que uno pues, se puede expresar. Pero nosotros acá tenemos una deuda y que no la tienen ustedes, la tenemos nosotros. Porque acá se conmemora la Noche de los Lápices el 16 de septiembre, ¿no es cierto? Que es correcto, que está todo bien. Y algunos cuestionan el tema del nombre de la Noche de los Lápices porque nosotros no era que estábamos imbuidos de la cuestión solamente secundaria, estudiantil, cultural. Estábamos imbuidos de toda la problemática. Pero acá, por decir, Noche de los Lápices, Semana de los Lápices, en Córdoba ocurrió del 3 al 9 de julio. Algún día, algún año, la Voz del Interior lo hizo en su momento por investigaciones y que la nombro a Ana porque Ana Mariana estuvo ahí. Este, nosotros tendríamos que ver, no sé cuándo, pero tenemos que ver de que nuestros compañeros también fueron los compañeros fundamentalmente de la UES, lo que no quiere decir que no vamos a reivindicar a todos los compañeros, ¿sí? Tanto de JG como de FJC, bueno, o militantes independientes incluso. Este, pero tratemos de ver cómo podemos organizar o charlar o ver eh, la reivindicación de nuestros compañeros del 3 al 9 de julio es la semana en que ellos nos vienen a secuestrar. No porque sí, por una estrategia de la represión. ¿Qué era eso? Era semana de vacaciones de julio. Entonces, entonces ellos pensaban que íbamos a estar más desperdigados, más... Y fue que sí, que muchos compañeros lo tomaron y a otros no nos tomaron porque ya teníamos una orden de no dormir en nuestras casas.